Bueno, buenos días, mi nombre es Galo Almeida y soy estudiante de la maestría en Comunicación y Opinión Pública de Flaxo. El día de hoy me encuentro con Adrián Almeida, quien nos va a ayudar con una entrevista para solventar ciertas inquietudes, preguntas que tenemos sobre un tema de gran importancia en la actualidad en el país, como es la salud mental en el tiempo de crisis sanitaria. Ella es psicóloga clínica y tiene un diplomado en psicología forense. Y hasta el día de hoy sigue estudiando otro tipo de diplomados. Buenos días, Adriana, ¿cómo te encuentras? Hola Galo, bien, muchas gracias por la invitación. Bien, bastante tranquila. Suena contradictorio en torno a la situación actual de crisis, pero estoy bastante tranquila, me encuentro bien. Gracias. Bueno, antes de entrar a las preguntas álgidas de este tema, quisiera que me cuentes un poquito de ti. Primero unos datos generales en cuanto a tu edad, estado civil, tu profesión, así muy brevemente para ponerlo en contexto. Te cuento, yo soy psicóloga clínica, tengo 28 años de edad, tengo un hijo de 3 años, soy madre soltera y lo digo orgullosamente. De hecho, me encanta ser madre soltera, es un aspecto particular en mí. Como tú bien lo mencionaste, yo estoy actualmente ya esperando el proceso burocrático para la obtención de los diplomas, de 4 diplomados que seguí en estimulación temprana, seguí uno en psicopedagogía y 2 en salud ocupacional. Hecho, interesante. ¿Nos describirías un poco, en breves rasgos, cómo es tu día a día en este periodo de cuarentena? ¿Dónde vives? ¿Dónde está ubicada tu vivienda? ¿Con quién vives? Y más o menos profundizando cómo son tus actividades diarias. Claro, yo actualmente vivo en San Joaquín. Previo a la cuarentena vivía sola con mi hijo. Durante el proceso de la cuarentena nos acompaña mi hermano, está viviendo actualmente con nosotros. Y bueno, el devenir diario no se ha alterado en mucho porque la verdad es que yo trabajo vía online con talleres, con conferencias. Sin embargo, en lo que sí se ha alterado es en la consulta diaria que yo mantengo con pacientes. Esto se hace de manera presencial. Actualmente no he podido hacerlo. Sin embargo, tengo un horario bastante flexible que me permite permanecer en casa. Quizás es por eso que a mí no me ha cogido tan de nuevo esto de permanecer en casa en cuarentena. En ese sentido yo quería profundizar porque quería saber que me cuentes un poquito cuál es tu actividad normal de actividad económica o todas las cosas que desarrollas diario, pero cuando no estás en crisis. ¿Y por qué quería saber esto también? Porque, ya que lo has dicho, quisiera que profundices un poquito más en cómo ha afectado tu actividad, tanto en lo que es económico, tu trabajo, y con diferencia a lo que realizas normalmente por el tema de la crisis. Bueno, y si es que hablamos del aspecto económico, y a mí me ha afectado, podría decirse en un 90%, pues a mí los talleres que estamos impartiendo son gratuitos, en consecuencia con nuestra profesión, con lo que practicamos, ¿no es cierto? Y debido a la crisis sanitaria. Ahora es importante recalcar que mi trabajo en psicología profunda es personal, yo no lo puedo realizar a través de una pantalla o por videoconferencia. Además, la aceptación de esta modalidad no ha sido muy buena, no es muy bienvenida en la población, puesto que las personas necesitan el contacto con el profesional y viceversa, el profesional necesita el contacto con el paciente. Entonces, si hablamos del aspecto económico, por supuesto que me he visto sumamente afectada. Hablando de eso, es muy importante lo que nos has mencionado y tomando en cuenta lo que nos has dicho. En este escenario, ¿cuáles serían los principales motivos que podrían afectar la salud mental? Claro, y entrando ahorita al tema que nos concierne, lo que es la salud mental en estos tiempos. Motivos. Bueno, motivos van a existir muchos. El hablar de una crisis sanitaria ya es un motivo general, ¿no es cierto? De este motivo general se van a desprender varios motivos para las personas, como pueden ser, uno, el aislamiento social, por ejemplo; otro, la pérdida del contacto con el ambiente laboral, el ambiente del trabajo, el tener que teletrabajar,
el no tener o tener un acceso deficiente al Internet, por ejemplo, la sobreinformación que nos brindan nuestros medios de comunicación y las redes sociales a la vez, la desinformación que se genera incluso a través de esta comunicación que se está ejerciendo, ¿no es cierto? Entonces, la pérdida de la rutina, del hábito, también altera la salud mental. Entonces, motivos van a existir muchos. Y bueno, nosotros estamos hablando desde un privilegio, desde una cierta comodidad, puesto que tenemos acceso a Internet, tenemos un lugar donde vivir, tenemos en cierta cantidad, no con abundancia, pero alimentación. Existen personas que no tienen absolutamente nada de eso. Por supuesto, la realidad para ellos en cuanto a salud mental va a ser muy diferente. Interesante. En ese mismo sentido, yo quisiera más o menos que nos delinees algunas de las consecuencias que pueden tener estos motivos en las personas. Y aún más, quizás profundizando, si es que existe un nivel, por ejemplo, decir, este motivo tiene mayor afectación, este otro tipo tiene menor afectación, o si eso depende directamente de las personas. Ya, bueno, al hablar de que existan varios motivos, te estoy ya indirectamente diciendo que depende de cada persona el cómo lo toma ese motivo. Van a haber personas que debido al aislamiento social no se vean muy afectadas, pero habrán personas que necesiten de este contacto cotidiano con la gente. Entonces, van a haber un montón de consecuencias, muchas leves y otras que ya generarán trastornos, ¿no es cierto? Yo pienso que uno de los trastornos que está prevaleciendo y se incrementará cuando esto no se normalice, porque no volveremos a una normalidad, pero cuando esto baje la intensidad al menos, va a haber una prevalencia altísima de trastornos de ansiedad, por ejemplo. Entonces, estos son trastornos asociados a procesos de adaptación en el que va a predominar la ansiedad. Tendremos trastornos de estados de ánimo, en el que predominará, por supuesto, el que es la depresión, ¿no es cierto? Tendremos trastornos por duelos, tendremos duelos no elaborados, existe gente que ha perdido a su familia, gente que ha perdido su trabajo, gente que está atravesando procesos de duelo, que quizá no los pueda elaborar. Un duelo no elaborado genera una serie de consecuencias psicológicas. Tendremos, por supuesto, lo que es el incremento de crisis de abstinencia, por falta de consumo de algún tipo de sustancia que por la actualidad no se pueda adquirir. Tendremos el uso y el abuso de otro tipo de sustancias por el confinamiento social, ¿no es cierto? El verte confinado, si tú consumías, por ejemplo, eras drogodependiente de una sustancia, al tener al alcance otra, como por ejemplo puede ser tabaco, licor, entonces tú empezarás a incrementar el consumo de esto. Eso es lo que te puedo decir de manera resumida, porque de ahí... En términos generales, que después quizás nos toca seguir profundizando. En ese sentido, yo quería hacerte otra pregunta, porque como lo mencioné en un inicio, yo soy estudiante de comunicación y opinión pública, y tú has mencionado que uno de los principales motivos, no los principales, uno de los cuantos, es el hecho de que existe una cantidad de información a través de los medios de comunicación masiva, comerciales, públicos, y además de eso también lo de las redes sociales. Teniendo en cuenta de esto, ¿qué nomás genera en las personas este motivo, además de las consecuencias, que también ya las he identificado, pero profundizando un poco más, cómo afecta esta información, esta cantidad, porque tú has dicho que es un bombardeo también hasta cierto punto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo sería que afecta a las personas? Bueno, al hablarte yo de esto como un motivo, también traje a colación la consecuencia, ¿no es cierto?, que es el trastorno que viene con la ansiedad. Es un trastorno, a la ansiedad se la mete en algo grande que se llama trastornos de adaptación, ¿no es cierto? Lo que va a primar en estos trastornos de adaptación, que es un trastorno de adaptación, es el readaptarte, el buscar una adaptación a una nueva situación y no conseguirlo, ¿sí? No conseguirlo con éxito. Ahí es cuando viene un proceso ansioso, un proceso angustioso, un proceso de crisis. Ahora,
Esto va a incrementarse, bueno, y se ha visto que ya está incrementado, yo te hablo porque tengo pacientes porque vienen con estos síntomas y se deben a la sobreinformación o desinformación que produce lo que he dicho, el bombardeo informativo. Tú encuentras en noticias que, no sé si, bueno, esta es una opinión muy personal, pero para mí los medios de comunicación nacionales en cuanto a prensa televisiva y escrita, con ciertas excepciones, no son de gran ayuda, pues no nos informan, nos desinforman. Entonces, ¿por qué yo te digo esto? Porque el momento en el que no nos dan un factor verídico, una noticia comprobada, verídica, con todos los estándares que uno necesita como para compartir una noticia, tú que sabes de eso puedes saberlo más, ¿no es cierto?, explicarlo mejor, pero yo supongo que para dar una noticia uno debería verificarlo, la fuente o algo. No se toman la molestia, tergiversan la información, guían la información por un lado. Esto en la persona común genera ansiedad, genera incertidumbre, genera malestar. No podemos nosotros trabajar con hechos supuestos, tenemos que trabajar con factores ya establecidos. Pero si nos dicen una cosa por un lado, otra por otro lado, leemos una cosa diferente y nos enteramos que en otro país ha sido todo diferente, entonces nosotros entramos en ese proceso de crisis de ansiedad, de no saber a qué atenernos, de incertidumbre, de qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un mes, ¿será que nos pagan, será que no nos pagan? Entonces, el manejo de la información debería ser muy bueno, muy bien manejado para que no tenga efectos colaterales en nuestro estado emocional. En ese sentido, has profundizado mucho, han utilizado mucho la palabra, la parte de ansiedad. ¿Cómo usted recomendaría, pues en dicho, cómo recomendarías en todo lo que conoces y en lo que has trabajado, en tu experiencia, para manejar esta ansiedad, sobre todo en este tiempo de crisis, porque entendemos que las condiciones no son normales para todos? Entonces, ¿qué recomendaría en las cuatro paredes de las que nos encontramos confinados, como tú mismo lo has dicho? ¿Qué se recomendaría? Ya, bueno, al hablarte yo de ansiedad, te estoy hablando ya si es que te hablo de una crisis de ansiedad, el momento en el que ocurra la crisis posiblemente no podamos detenerla y tengamos que esperar a que el proceso psicológico se ejecute, ¿sí? El proceso psíquico se ejecute. Posterior a esto nosotros podremos intervenir. Previo a la crisis de ansiedad podemos trabajar, por supuesto que podemos prevenir esta crisis emocional. Y con esto yo te estoy diciendo que te hablé del manejo adecuado de emociones, ¿no es cierto? Y para prevenir esto que es la ansiedad por sobreinformación, deberíamos partir de la idea de primero verificar la fuente informativa a la que nos estamos remitiendo, ¿no es cierto? Tratar de comprobar los hechos que están escritos en la noticia o que leemos o que vemos en redes sociales, ¿no es cierto? Evitar, por supuesto, compartir la información que no ha sido verificada. Hay gente que, por ejemplo, comparte muchos memes respecto al tema. Para muchos será un tema gracioso que nos baje incluso esta ansiedad porque le verán el lado chistoso a la situación. Para muchos otros será muy conflictivo, pues generará algo diferente a la gracia. Se identificarán quizá y no lo tomarán de una manera tan cómica como muchas personas. Entonces depende de cada una de las Por personas. supuesto que sí. Ahora, el manejo emocional en muchas personas, o para todos, debería ser algo similar, partiendo de esto de verificar la información, ¿no es cierto? Ahora, si es que la información que yo la he verificado, la he confirmado, es real y genera crisis o al menos efectos, emociones negativas en mis sentimientos negativos en mí, entonces ahí yo tengo que controlar mi estado de ánimo, ¿no es cierto? Controlar mi emoción. Yo te voy a hablar de 4 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo. Entonces,
Con esto yo te voy a dar un dato súper importante. Existen estudios que demuestran que las emociones negativas, como la tristeza, duran muchísimo más que las positivas. Es más, está comprobado que la tristeza dura hasta 4 veces más que la alegría. Partiendo de este supuesto, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar la emoción básica que va a generar la crisis, como puede ser la tristeza, como puede ser la ira o como puede ser el temor, ¿no es cierto? Partiendo de eso, yo identifico cuál es mi emoción básica, qué sentimientos evolucionarán de esta emoción, como puede ser la ansiedad, como puede ser el desconcierto, como puede ser incluso la intimidación, y ahí poder trabajar. Si es que nosotros, previo a identificar esto, dejamos que las emociones nos guíen, quizá perdamos la batalla y entremos en lo que se llama una crisis emocional. Interesante. Bueno, ha sido de valioso aporte todo lo que nos has comentado. Yo creo que deberíamos encontrarnos en una nueva oportunidad porque me parece muy interesante todo lo que has mencionado, sobre todo esto de identificar la emoción y el que tú mismo identifiques, nos menciones, incluso con evidencia teórica que tú lo mencionas, el hecho de que existe niveles diferentes en tanto los sentimientos y que los negativos tienen más que ver con el poder, más que el positivo, con la intensidad. Más prevalencia. Entonces, en ese sentido, yo agradecerte. Lo que este estudio genera, estas preguntas, es intentar alimentar un estudio para entender más la situación actual en la que nos encontramos, de la crisis. Y de verdad agradecerte y espero que nos encontremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias, Galo, a ti también. Gracias, Vicky.